Vale, ahorita. Ay, en los montes, en los montes llenos de jarales, se cría romera y se cría tomilla. Y en los montes me crió mi madre y sola jugaba con mi corderillo. Y un día un pastor me decía: te quiero pagarla con toda la fuerza de mi corazón. Sin temer, sin temerle a las fieras del monte. Bueno, pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como sea cuando escuchéis o cuando os conectéis a este canal, daros pues las gracias por vuestra colaboración, por vuestras aportaciones. La verdad es que se siente uno muy a gustito con el respaldo de todos vosotros. Y nada, saludar a Remedios Álvarez, Reme, ¿no? Reme, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, digo buenas tardes porque ya veis por la ventana cómo está el día, apagadito un poquito. ¿Te cierro la ventana, Reme, o no? ¿Y si me cierras la ventana? O la abro, no sé cómo estás más a gusto, cómo te entra la corriente. A mí me viene bien el aire fresco siempre, o sea, puedes dejar la ventana. Yo soy de ventanas abiertas, ¿eh? Vale, bien, eso está bien. ¿Qué tal es, tal y como está el mundo? La verdad que encontrarse con esa declaración de principios. Tú eres licenciada en Derecho, ¿no? Sí, En soy Sevilla. licenciada en Derecho y me especialicé en asesoría fiscal. Ah, o sea que en el tema político no, ¿no? No, el tema político no, me especialicé en fiscal, pero nunca ejercí, ¿eh? He oído Siempre me he dedicado a otras labores. ¿Y a quién te gustaría defender del tema fiscal? ¿O a quién te gustaría meter Bueno, patas? No sé. a mí pagar impuestos no me importa. Yo creo que tenemos que pagar impuestos todos y todas. O sea, cuanto más pagues, que más ganas. Porque me parece muy triste que la gente tenga esa conciencia de no querer participar no pagando impuestos. O sea, tenemos que tener la conciencia de que el impuesto nos mejora la vida a toda la sociedad. Yo Eh, te preguntaba quizás si con lo que está cayendo de corrupciones y esas cosas, pues si te gustaría a ti defender a alguien o acusar a alguien. bueno, yo acusar y defender nunca fui capaz. Por lo mejor por eso me dediqué al cine, ¿no? Para defender y para acusar desde otro lado. O sea, que diste la Entonces, carrera desde el para punto de qué, vista. ¿qué dirían tus padres? ¿Para qué has hecho niña la carrera? Bueno, en aquella época te decía que estudié algo de provecho, ¿no? Y al cine van los domingos. Y yo hice eso, estudié algo de provecho en la época y el cine iba los domingos. Ah, pero bueno, nunca le saqué el provecho. Quizás me dio una visión eh, y unos valores éticos y unos valores también sobre lo que es la justicia, ¿no? Entonces creo que eso también te ayuda, ¿no? En ese sentido. Bueno, y luego te pusiste con la máquina de fotos, ¿no? Que si Londres, que si Barcelona. O sea, que tú realmente lo que te sientes en el alma es fotógrafo. Bueno, me encanta la imagen, me encanta contar historias y en aquel momento lo único que estaba a mi alcance era hacer fotos, ¿no? Y eso hacía y sigo haciendo. Cuando pude descubrir o pude tener la oportunidad de que mis fotos además se podían mover, podían hablar, podían contar historias, pues fue cuando empecé a hacer documentales. ¿No? Y cada documental que has hecho, cada trabajo que has puesto en marcha, eres coleccionista de premios, porque he estado mirando a ver qué reconocimientos tenías y me ha faltado papel. Bueno, no, los premios nada más que significa seguir trabajando más
Y yo creo que el verdadero premio es el público cuando ve tu trabajo. O sea, cuando tú tienes ocasión de estar en una sala y la gente aplaude, llora, sonríe, canta, a la vez que está viendo un trabajo tuyo, yo creo que ese es el mayor de los premios. Los demás son circunstancias que te hacen seguir trabajando y apostando por lo que haces, ¿no? O sea, esa es quizá mi intención. Invitada nuestra hoy en este desván, en esta guardilla o tejabana, Remé, que es una mujer, bueno, pues, claro, onubense. Yo digo que siempre, no sé, que Huelva tiene la provincia más linda de este país, ¿no? Porque no tanto la ciudad, y no quiero meterme ahí, pero la provincia es de una belleza increíble, ¿no? Sí, es curioso porque es una ciudad, es una provincia pequeñita, poco conocida, pero tiene una riqueza patrimonial, paisajística, cultural y muchísimos contrastes, ¿no? Tiene costa, tiene sierra, tiene andévalo. Yo soy una enamorada de la provincia de Huelva. Quizás un poco porque fuimos de los que nos fuimos, por circunstancias académicas, por trabajo, y que cuando alguien se va de Huelva es como si no se fuera nunca. Siempre tienes ese punto de retorno, ¿no? Y para mí es mi refugio cada vez que puedo en vacaciones irme a la sierra o irme al campo o irme a la costa, ¿no? Cuando menos gente hay. Y procuro visitarla, procuro retomar esa parte que tengo por allí. Si vas a la montaña de Huelva tienes que llevarte leña, ¿eh? Porque frío rasca, ¿eh? Sí, 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 sí. Por suerte tengo una casita en la sierra y alguna vez me ha nevado. Qué bueno, qué bueno. Mm. Yo no sé, pero el tema del flamenco uno tiene la sensación que ya se ha contado todo, ¿no? Bueno, el flamenco es un lenguaje y es una manera de expresar, o sea que yo creo que nunca está todo contado de nada, porque el flamenco te permite crear y te permite además aportar mirada. Entonces, el flamenco es algo que está vivo, se puede entender el flamenco como algo que pasó y como está vivo y sigue actual, va a seguir contando historia y va a seguir siendo de interés, por lo menos para mí, ¿no? Se ha perdido el flamenco de hoy, quizá el lamento del pasado, la queja, el, el punto reivindicativo de las cosas que le pasaban bueno, pues al mundo más pobre, al mundo más gitano, si quieres, más hondo. Ese punto reivindicativo que tenía el flamenco ya no lo tiene. Bueno, el flamenco siempre ha sido, dentro de sus muchas versiones, una expresión muy íntima y muy personal del sentir, sobre todo más andaluz, ¿no? Y ese sentir tan andaluz estaba muy arraigado a ese dolor, a esa manera de expresar. Esa manera de expresar ha ido evolucionando. Por supuesto, no es que ahora no tenga ese punto reivindicativo, sino que tiene toda esa herencia y toda esa memoria que ese flamenco tiene, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo hay muchísimos artistas actuales que siguen desde el flamenco creando y haciendo cosas innovadoras, incorporando otro tipo de musicalidades y siempre tiene ese punto de hondo, ¿no? De lamento, de dolor, de expresión, de alegría, o sea, tiene muchos extremos anímicamente de forma de expresar, ¿no? Y creo que eso es una grandeza que tiene ese arte, ¿no? El llegar a los extremos, tanto a la alegría como al dolor más profundo, ¿no? Y pocas disciplinas musicales son capaces de elevarte tanto y de romperte tanto a la vez, ¿no? Salir de Pico Reja, una película donde, bueno, pues la tristeza, la rabia, en fin, el dolor de la memoria histórica y meterte en el fandango es como una especie de, ¿no? De irse un poquito De catarsis de casi. catarsis. Sí, ¿no? Sí, bueno, yo hago siempre las películas según las historias no las busco yo, como que me llegan, ¿no? Y sí es cierto que esta fue buscada, que quizás un poco lo has expresado casi, ¿no? Pico Reja fue una película muy dura de hacer, no solamente por lo que significaba el adentrarme en la memoria democrática y en una fosa de las más grandes de Europa al lado de mi casa y no saber nada de eso antes, y además está rodada aparte en pandemia. Entonces creo que era un momento emocional
fue muy duro de superar, porque hay escenas que las tuve que grabar sola cuando la ciudad estaba absolutamente cerrada, porque la fosa era una obra civil y había imágenes que pasaban y tenía que hacerlas, ¿no? Entonces yo creo que después de ese proceso necesitaba disfrutar otra cosa, necesitaba cambiar el chip y tenía muchas ganas de hacer algo en mi tierra y por mi tierra y reivindicar esa cultura, ¿no?, popular que también tenemos y llevarlo al extremo de la actualidad, ¿no? Y fue cuando surge el fandango. El fandango ha sido un ejercicio de libertad absoluta, de disfrute absoluto con todos los artistas, de pasear, de volar, y así es un poco como lo hemos contado, ¿no? Nos hemos dejado llevar casi en todos los momentos por cómo íbamos viviendo, ¿no? Ha sido muy de improvisación dentro del guión formal de muchas de las cosas que iban pasando. O sea, queríamos volar los espacios, queríamos dejarnos llevar por el blanco y negro, mezclar musicalidades muy actuales con la raíz del fandango, volver a la origen, entonces, en todo ese viaje en el que nos hemos sumergido. Y tener además a gente como Parlita de Huelva, como en fin, toda una especie de, bueno, un casting fabuloso de gente Uh -huh. que no solamente que sabe de esto, sino que sabe cantar fandango, ¿no? Sí, que curiosamente Huelva es una provincia en la que tiene un elenco artístico flamenco de primerísimo nivel. O sea, hay muchísimos de los artistas actuales que representan el flamenco, son todos de Huelva. Y la mayoría, sus primeros inicios, su primer contacto con el flamenco fue el fandango, porque de alguna manera el fandango allí es como el sota, caballo y rey de iniciarte en el flamenco y es parte también de las fiestas populares y es una musicalidad que se tiene un poco en el ADN, ¿no? Entonces todos tienen ese origen común, aunque después cada uno ha derivado por un matiz diferente, ¿no? Y la verdad es que yo tengo muy buena relación con la mayoría de los artistas flamencos por mi trabajo y ha sido disfrutar y gozarlo de una manera maravillosa. Yo sé que no eres una historiadora y a lo mejor te pongo una pregunta en un compromiso, pero según te estoy escuchando hablar, y digo, un momento, ¿el flamenco surge antes que la música contemporánea española, por llamarla así, la música tradicional española? ¿Surge el flamenco con ella, de la mano, o surge después? Flamenco como tal, ¿Sí? flamenco como lo que entendemos como flamenco como tal, parece realmente al final, en el siglo XIX, ¿no? Cuando surgen los cafés cantantes, cuando todo ese gusto por el gitanismo, por el antiafrancesamiento, por toda esa filosofía y estética que surge en aquel momento, es cuando surge el flamenco. Y el flamenco de donde tira es de la raíz popular. Y la raíz popular no deja de ser una mezcla de culturas que habían pasado por esta península ibérica, sobre todo Andalucía, ¿no? Entonces, ¿de dónde tira? Pues de la raíz popular que tiene matices árabes, que tiene matices de ida y vuelta, que tiene matices castellanos, que de hecho el fandango es de las primitivas y de los primeros palos, antes de ser flamenco ya era folclórico. El flamenco tira de lo folclórico y lo convierte con esa estética en flamenco. Entonces, el fandango, por ejemplo, dio pie en otras provincias, en la jota o en otros tipos de musicalidades. Y muchos de los palos del flamenco provienen del fandango. Como la malagueña, como la granadina, todos tienen ese compás, porque es un compás muy antiguo. Y entonces, por eso es de alguna manera también esa reivindicación a ese cante tan denostado y tan poco valorado, ¿no?, dentro de lo que es el gusto del flamenco, ¿no? Pepe, Entonces, ahora que hablas de Andalucía, ¿tú crees que España, bueno, Europa seguro que, y España, conocemos a Andalucía fuera del estereotipo, fuera de ese margen, de esos trajes de faralaes, o sea, esa especie de folclore? ¿Hay una Andalucía que desconocemos? hombre, hay una Andalucía con un matiz cultural y con una herencia muy profunda y con una manera de sentir muy particular. Y yo creo que Andalucía es una ciudad, es un espacio también de ventanas abiertas, ¿no? De ventanas abiertas de ida y vuelta.
Aquí tenemos una mezcla de culturas brutal. Toda la cultura ha entrado a la península, la mayoría por aquí. Y sí es cierto que durante muchísimos años se ha estereotipado ese españolismo con el matiz andaluz, pero Andalucía es mucho más que ese folclore, es mucho más que ese invento del nacionalcatolicismo que nos hicieron de lo que era lo andaluz y lo folclórico. Yo creo que Andalucía tiene mucha cultura y mucha más profundidad que todo eso. Y el flamenco es una manera de reivindicar todo eso. El flamenco no es solamente lo tradicional, lo popular. Creo que hay una raíz cultural ahí muy grande y una creación y un arte de muchísimo, muchísimo valor. Bueno, nos queda hablar del futuro, ¿no? Bueno, después de Menese, Alalá, Picorreja, Fandango, ¿y ahora qué viene? Pues estoy rodando, ¿Ves? estoy rodando un documental que para mí es algo muy, muy especial, porque como te decía, muchas veces las películas no las busco yo, me buscan a mí. Es una historia muy bonita, se llama Acuérdate de mí. Acuérdate de mí es una bulería de la Niña de la Puebla, y la Niña de la Puebla me apareció como figura cuando yo estaba rodando Meneses, y después volví a encontrarme con esa figura cuando conocí a su nieta, que era de la actriz Adelfa Calvo. Y Adelfa, desde hace 30 o 40 años, intentó recuperar la memoria de su abuela y poner en valor la figura de su abuela. Y empezó a grabarle cintas, empezó a grabarle entrevistas, empezó a grabar cosas. Y yo he retomado ese tema con ella, el guión es suyo y mío, y estamos haciendo un documental de cómo Adelfa intenta hacer el documental de su abuela. Qué bueno. Pues además, bueno, aquí se juntan ahí muchísimas cosas. En principio, la pregunta que yo con cierto miedo te precedía a estas, ¿no? Que en Niña de la Puebla estamos hablando casi de los orígenes, ¿no? Bueno, por supuesto que están los del siglo XIX, ¿no? Del café, pero Niña de la Puebla es casi el origen del flamenco, ¿no? Bueno, la Niña de la Puebla es una mujer que ha vivido toda la historia del siglo XX. Nació en la monarquía, se educó en la república, vivió la guerra y sufrió la represión franquista y murió en democracia. Es el ejemplo de mujer de todo el siglo XX. Ella murió cantando, de pie, curiosamente, en Huelva, cantando una soleá, con 90 años. Una soleá. Entonces, es una historia muy especial porque es un personaje diferente dentro de lo que fue el flamenco. Fue una mujer libre, republicana, y con todas las connotaciones de libertad y de feminismo que tenían las mujeres en la época de la República. Y como ella misma decía en una de sus entrevistas, tuve que dejar mi bastón y agarrarme del brazo de un hombre para poder sobrevivir. Y mostramos una imagen de una artista culta, diferente a lo que durante el franquismo fue la mujer folclórica. Ella fue flamenca, con un estilo y con una estética muy diferente. Y una mujer con un compromiso político alto, que vivió otro tipo de exilio, que no fue el exilio fuera de España, sino el exilio interior. Ella se tuvo que quedar en este país y sobrevivir por su familia, y vivió ese exilio interior, Y además, a pesar de sus convicciones políticas. Y además sobrevivió con un carro, bueno, con un coche, por supuesto, pero por los pueblos de España cantando. Sí, ella además fue empresaria, siendo ciega, siendo mujer. Ella llevaba toda la compañía y fue además, como nota curiosa te digo que el primer Ford que llegó a España fue para la Niña de la Puebla por su compañía. Entonces fue una mujer muy empoderada, muy feminista, con una serie de valores que después se tuvieron que ocultar, ¿no? Y de sus entrevistas personales se retrata perfectamente cómo era esa mujer en la República y cómo tuvo que después ser en la época del franquismo. Algunas pensiones de Madrid hablarían de ella, de Niña de la Puebla. ¿Perdón? Algunas pensiones de Madrid podrían hablar también en este documental. Claro, de hecho hay una pensión donde ella siempre volvía. Hay una pensión donde ella siempre se quedaba. Y después, siendo artista, también se volvía a quedar en la misma. Es un personaje muy curioso. Qué ganas de ver esta. ¿Para cuándo la tenemos? ¿Para cuándo? Pues yo espero que sea a principios del año que viene. Está ya la mitad rodada. Para la Málaga de 2026. Ojalá, si nos escuchan en Málaga, eso espero.
Está rodada en Málaga, yo creo que debería de ser el sitio natural. Bueno, tú eres una niña muy, muy preferida en el Festival de Málaga. Te han dado hasta el premio, uno de los, ¿cuál fue el de plata, no? Biznagas, La Biznaga de plata, sí, eso. tengo No un par recuerdo de ellas. Sí. de eso. Así que, cómo no, cómo van a abandonarte en este momento y además con algo tan importante como es el pasado y la historia de Niña de la Puebla, Acuérdate de mí, con Adelfa. Bueno, no sé qué más elementos vas a tener ahí, que no nos vas a decir, pero que ya de por sí, pues ya tiene uno ganas de empezar a ver esa película. Reme, un abracito muy grande, muchísima suerte y hasta la próxima. Muchas gracias. Y a vosotros, seguimos con las ventanas abiertas. Seguimos con las ventanas abiertas y dar las gracias a los visitantes, a todos vosotros, a todas vosotras que estáis siempre acompañándonos en este desván. Hasta la próxima. Hasta siempre, un abrazo. En España ha habido siempre como un intento de que el pasado no existió. El miedo generó silencio y el silencio generó el olvido. Y ese miedo pues se incrustó en los huesos, ¿no? Mi madre tuvo miedo hasta el último día de su vida. Más de una vez me dijo, no tengo ni lágrimas, ¿no? Las cosas fueron tan terriblemente amargas, las cosas que hicieron fueron tan espantosas. En Sevilla hubo hasta 10 campos de concentración, algo que muchos de Sevilla no quieren aceptar. Se llenan las fosas de hombres y mujeres y niños, que es población civil. Aquí no hay guerra, aquí hay exterminio. Y empuño el presente como un arma. Y vienen, acuden, te ven, lloran, exigen, se enfadan, a veces se ríen. Es un conflicto terrible, terrible. No sé vivir sin saber, no vivo sin pruebas. Y quiero y no puedo ya. De sacar tierra para sacar la luz y volver a tirar tierra aquí donde estamos. Pero hay que sacar tierra para contar todo lo que pasó. Es que son auténticos libros de historia, está contándote la fosa lo que pasó, ¿no? Se ha producido con tanto retraso que yo tengo mis dudas. No se nos ha contado la verdad y por eso la memoria es tan importante. La memoria quiere que se sepa la verdad. Memoria pero desde el presente, ¿no? Es que la memoria es presente. Es que la memoria es presente. Esa nana que se nos quedó a mí. Yo sé que igual es un poco idealista, ¿no? Pero yo confío plenamente en que despertemos. Entera